Bueno, la idea de esta clase es ver algunas generalidades de cardiopatía isquémica. No vamos a ver en profundidad, ya que no es la idea de este año de ver patología, pero sí vamos a utilizar algunos ejemplos de ciertas patologías como la insuficiencia cardíaca o la cardiopatía isquémica para reforzar conceptos de la fisiología. Como vimos en la otra clase, respecto de lo que sería el consumo miocárdico de oxígeno, la enfermedad coronaria se produce cuando hay un desbalance entre la demanda de oxígeno y la oferta de oxígeno que puede aportar la arteria coronaria. Vimos asimismo los principales determinantes del consumo miocárdico de oxígeno, como son la contracción, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el llenado ventricular, y obviamente la oferta va a depender del grado de vasodilatación coronaria y la permeabilidad que tenga esa arteria coronaria. Hay distintos factores de riesgo para enfermedad coronaria que se pueden clasificar en factores de riesgo mayores o factores de riesgo condicionantes, y a su vez esos factores de riesgo vamos a ver que pueden ser modificables o no modificables. Dentro de los factores de riesgo mayores no modificables vamos a tener la edad en pacientes mayores de 65 años, el sexo, principalmente hombres, pacientes con antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, es decir, pacientes con antecedentes ya de infartos, de angina de pecho, ACV, o bien pacientes con antecedentes heredos familiares de enfermedad cardiovascular cuando el parentesco es en familiares de primer grado. Dentro de los factores de riesgo mayores modificables, lo que vamos a tener es fundamentalmente el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la dislipemia. Y dentro de los factores de riesgo condicionantes tenemos la obesidad, fundamentalmente la obesidad de tipo abdominal, el sedentarismo, un colesterol HDL, conocido como colesterol bueno, menor de 40 miligramos decilitro, o bien valores de triglicéridos por encima de los 150 miligramos decilitro. Para entender la enfermedad coronaria es fundamental que repasemos, como ya vimos en la clase pasada, algunas generalidades respecto de la anatomía coronaria. ¿Sí? Tienen que recordar que las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta que se van a encargar de la irrigación del corazón, que tenemos una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda, que nacen de los senos aórticos justo por encima de la válvula aórtica y que van a dar ramas que van a irrigar tanto aurículas como ventrículos. Hablamos de una dominancia del corazón dada por la arteria, que va a dar justamente la rama descendente posterior del corazón y que prácticamente en el 80% de los casos esa arteria está dada por la arteria coronaria derecha. En algunos casos hablamos de una circulación de tipo balanceada, en este caso la arteria coronaria derecha irriga el ventrículo derecho y la porción posterior del septum interventricular, mientras que la arteria coronaria izquierda lo que hace es irrigar el ventrículo izquierdo, finalizando en la cruz cardíaca. Entonces la arteria coronaria derecha, como dijimos, tiene su origen en el seno coronario derecho de la aorta ascendente, y dato importante de esta arteria coronaria es que va a dar la rama del nódulo sinoauricular en prácticamente el 60% de los casos, a su vez va a dar la rama del nodo auriculoventricular y la rama descendente posterior. Entonces, ¿qué irriga en definitiva? Porque cuando hablamos de arterias coronarias vamos a hablar de caras del corazón que están irrigadas por diferentes arterias, y cuando veamos electrocardiograma vamos a ver que a su vez cada una de estas caras del corazón está representada por diferentes derivaciones del electrocardiograma que nos permiten inferir cuál es la arteria comprometida. Entonces, en definitiva, la arteria coronaria derecha lo que hace es irrigar la aurícula derecha, ventrículo derecho en su gran parte, la cara diafragmática o la cara inferior del corazón, parte del tabique interventricular, y en el 60% de los casos va a dar la rama del nódulo sinoauricular y en el 80% de los casos la rama del nódulo auriculoventricular. Esto tiene importancia clínica ya que cuando hay compromiso de la arteria coronaria derecha puede verse comprometido el sistema de conducción, y la manifestación clínica del infarto a veces puede ser los trastornos en la conducción. Con respecto a la circulación de la coronaria izquierda, nace también del seno aórtico izquierdo y va a dar la rama del nodo sinoauricular solo en el 40% de los casos de la población, y se va a dividir en dos grandes ramas que son la rama descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior va a descender por el surco interventricular anterior hasta el vértice del corazón,
donde se anastomosa con la descendente posterior y da ramas septales y ramas diagonales, mientras que la arteria circunfleja sigue por el surco coronario hacia la superficie posterior del corazón, terminando después de llegar a la cruz. ¿Qué es lo que va a irrigar fundamentalmente la arteria coronaria izquierda? La aurícula izquierda, la mayor parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, las 2/3 partes anteriores del tabique interventricular y en el 40% de los casos va a dar la irrigación del nódulo sinoauricular. Entonces, como yo ya les venía adelantando, que lo vamos a ver mejor en el electrocardiograma, cada una de las caras del corazón se correlaciona con una arteria coronaria y a su vez esa irrigación está manifestada o se manifiesta en el electrocardiograma a través de determinadas derivaciones. La cara anterior del corazón va a estar irrigada, esto es importante que lo recuerden, por la arteria descendente anterior. Y se va a ver en las derivaciones fundamentalmente B2, B3 y B4. La cara septal va a estar irrigada en la tercio posterior por la arteria coronaria derecha y los 2/3 anteriores por la arteria descendente anterior, y electrocardiográficamente se va a ver en las derivaciones B1, B2. La cara lateral del corazón va a estar por las arterias diagonales de la arteria descendente anterior, obtusas marginales de la arteria circunfleja, y se van a ver en las derivaciones B5, B6, D1 y ABL. Y finalmente la cara inferior del corazón va a estar dada por la arteria descendente posterior, que en el 85% de los casos depende de la arteria coronaria derecha, 15% de los casos de la arteria circunfleja, y se va a ver en las derivaciones D2, D3 y ABF. Estos conceptos igual los vamos a reforzar cuando veamos electrocardiograma. Ahora, ¿qué es el síndrome coronario agudo? Es un término que se utiliza para describir toda una serie de afecciones que se relacionan con la reducción súbita del flujo sanguíneo cardíaco. Dentro del síndrome coronario agudo tenemos el espectro que va desde el dolor de pecho, la angina de pecho, crónica estable, la angina de pecho inestable y el infarto agudo del miocardio. ¿Cuáles van a ser los síntomas de un paciente con síndrome coronario? El síntoma característico o cardinal es el dolor torácico, ¿sí? O malestar, que generalmente el paciente lo describe como un dolor, como una opresión, un ardor en el pecho, como una sensación de una pata de elefante que lo comprime, y ese dolor puede estar irradiado, ya sea desde el pecho hacia los hombros, hacia los brazos, hacia la parte superior del abdomen, la espalda, cuello o mandíbula. Muchas veces la irradiación del dolor va a depender de la cara comprometida por la arteria coronaria. Puede asociarse con síntomas vasovagales, como pueden ser náuseas, vómitos, síntomas de indigestión. Según la cantidad de miocardio comprometido, el paciente puede tener disnea, ¿sí? Dificultad para respirar, que puede ser de presentación súbita, sudoración, aturdimiento, mareos. Cuando hay compromiso del sistema de conducción, el paciente puede tener un síncope o signos de bajo gasto cardíaco, que se manifiestan por fatiga. Entonces, el espectro de sintomatología de la enfermedad coronaria es muy variado, y es por eso que es muy importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente para establecer lo que se llama probabilidad pretest de que este paciente tenga o no tenga enfermedad coronaria. Con respecto a la definición de infarto, ha variado a lo largo de los años, desde la primera definición de la OMS en el año 1955, hasta la definición actual del año 2018, con un consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, donde el concepto ha cambiado y ha sido mucho más amplio. Vamos a ver que para hablar de infarto agudo de miocardio tenemos que hablar de injuria o daño miocárdico. ¿Y cómo se detecta el daño miocárdico? Por una elevación de la troponina por encima del límite superior de referencia del percentil 99, se habla de daño miocárdico. Pero a su vez puede haber otras patologías en las cuales hay injuria miocárdica sin que haya infarto agudo de miocardio, es decir, que es un hallazgo clínico frecuente que fundamentalmente lo que tiene es un valor pronóstico, es decir, aunque la existencia de daño miocárdico es un requisito para diagnosticar infarto, en sí mismo es una entidad. Y para establecer el diagnóstico de infarto hay además necesidad de otros criterios más allá de la elevación de los biomarcadores. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos de infarto? Se basa en la presencia de daño miocárdico agudo, detectado obviamente por la elevación de los marcadores, estos biomarcadores que mencionábamos, que es la troponina, pero en contexto de que haya evidencia de isquemia miocárdica aguda. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener
ausencia de daño miocárdico, o bien ciertas condiciones clínicas que generen injuria miocárdica, que se va a manifestar desde el punto de vista del laboratorio por un aumento de los biomarcadores como es la troponina, en casos de hipoxemia, casos de anemia, casos de hipotensión, ciertas arritmias, enfermedades renales, pero no necesariamente con elevación de la troponina estamos hablando de infarto. Sí es un marcador, como dijimos, de pronóstico. Y finalmente, cuando hay evidencia clínica de daño miocárdico asociado con una elevación de estos biomarcadores, hablamos de infarto agudo de miocardio. Entonces, cuando tenemos un valor de troponina que está por encima del límite superior de referencia del percentil 99, tenemos que ver cómo es la cinética de esa elevación para poder interpretar el daño miocárdico. Puede ser que tengamos una elevación que sea estable, es decir, que no aumente más de un 20% los valores de troponina de referencia, y en ese caso hablamos de un daño miocárdico que puede ser crónico, como por ejemplo pacientes con cierta cardiopatía estructural o pacientes con enfermedad renal crónica, o bien podemos tener un aumento o una variación en los niveles de la troponina. Cuando hay signos de isquemia, obviamente, la cinética de la troponina asociada con signos y síntomas compatibles con isquemia nos hablan de un infarto agudo del miocardio, que después podemos ver cuál es la fisiopatología de ese infarto. O bien puede ser que haya una elevación, aumento y disminución de la troponina, pero sin isquemia aguda, y eso me habla de un daño miocárdico agudo, como por ejemplo en ciertos cuadros de insuficiencia cardíaca o miocarditis. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de cinética. Recuerden cuando vimos en ARTI2, ARTI3, vimos músculo cardíaco, la troponina es parte del aparato contráctil del miocardio, y esta es la cinética a la que hacemos referencia. Puede ser que el paciente tenga un valor estable de troponina, es decir, no haya ni aumento ni descenso, y en ese caso hablamos de un daño miocárdico crónico, lo cual habla de un mal valor pronóstico para el paciente, ya que habla de una injuria miocárdica de tipo crónica. Pero cuando hay una elevación del valor de troponina por encima del límite superior de referencia del percentil 99, y luego de un descenso hablamos en ese caso de un cuadro agudo, como puede ser un infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿cómo tomamos la muestra cuando queremos evaluar la injuria miocárdica? Desde el inicio de los síntomas se toma como hora cero, y se espera lo que se conoce como periodo de ventana, ya que si se toma la muestra de manera muy temprana puede ser que tengamos un falso negativo. Por lo tanto hay que esperar de 3 a 6 horas para la toma de muestra y repetirlo, ¿sí?, para ver si hay una cinética de ascenso de la troponina. Entonces, para establecer el diagnóstico del infarto de miocardio, se necesita que haya aumento o reducción del valor de troponina con al menos un valor por encima del umbral de decisión, combinado con una alta probabilidad clínica o por electrocardiograma de isquemia miocárdica. ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene que consultar con signos o síntomas compatibles con enfermedad coronaria, los que dijimos, dolor de pecho, disnea, arritmias, síntomas de diaforesis, síntomas vasovagales, eso asociado con valores, con esta cinética de las troponinas, o bien con cambios electrocardiográficos en el examen físico. Ahora, el infarto se clasifica en varios tipos, y estas diferencias están basadas fundamentalmente en la fisiopatología, la clínica y el factor pronóstico, que van a requerir de distintas estrategias de tratamiento. Entonces hablamos de 5 tipos de infartos. El infarto tipo 1 es el infarto más común, es aquel que se produce como consecuencia de un trombo coronario que se detecta por angiografía con la imagen intracoronaria de un trombo. En este caso hay una reducción súbita del calibre del vaso como consecuencia de un accidente de placa. ¿Sí? Entonces la aterosclerosis coronaria se va a desarrollar a lo largo de varios años. En etapas tempranas de la enfermedad, obviamente el paciente tiene frente a una situación clínica de aumento de la demanda de oxígeno, como puede ser el ejercicio, un cuadro de fiebre, situaciones de estrés, un aumento del consumo miocárdico de oxígeno, y el paciente en este caso puede tener síntomas de angina de pecho, que es la etapa previa al infarto, cuando hay un desbalance, pero no llega a generar injuria miocárdica. Cuando la placa aterosclerótica progresa, es decir, que se van acumulando partículas de LDL en la pared del vaso, se van oxidando, se van captando macrófagos, todo eso hace que se vaya armando una placa aterosclerótica que va obstruyendo la luz del vaso,
y cuando esa placa se complica, se rompe, puede generar la obstrucción de la arteria de manera significativa y en ese caso se produce el cuadro agudo, que es el infarto. Entonces esto se produce como consecuencia de la presencia de factores de riesgo, los que mencionamos, el sedentarismo, el sobrepeso, bajos niveles de HDL, obesidad abdominal, diabetes, hipertensión arterial. Eso hace que se vaya formando la placa de colesterol. Cuando esa placa se lesiona, se produce un accidente de placa, se va a formar el trombo intraplaquetario, que ya lo vimos cuando hablamos de hemostasia y coagulación, y ese trombo lo que produce es una obstrucción de la arteria coronaria con el consiguiente infarto. En el caso del infarto tipo 2, en este caso se produce cuando hay un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno, pero no relacionado con la formación de un trombo intracoronario. Por ejemplo, en pacientes que hay una placa aterosclerótica, pero es una placa estable, por lo tanto no se puede aumentar el aporte de oxígeno frente a determinadas situaciones clínicas, o bien por un vasoespasmo coronario, o una disección coronaria no aterosclerótica, o bien un desequilibrio en el aporte y la demanda, por ejemplo, ciertos pacientes con cuadros de tirotoxicosis o cuadros de estados hiperdinâmicos. Eso es lo que se conoce como un infarto de tipo 2, es secundario a los requerimientos o los aumentos. El infarto tipo 2 puede darse también en ciertas situaciones clínicas, como por ejemplo una hipotensión, cuadros de anemia, donde el aporte de oxígeno es muy escaso y eso puede gatillar incluso en pacientes predispuestos un infarto agudo de miocardio. Obviamente que el tratamiento va a ser diferente cuando se debe a una obstrucción coronaria a cuando la causa desencadenante es un bajo aporte de oxígeno, ya sea por shock, por hipotensión o por una anemia severa. Por lo tanto, la diferenciación de la fisiopatología del infarto es muy importante para el diagnóstico y tratamiento. En el caso del infarto tipo 3, hablamos de un paciente que debuta con una muerte súbita, es decir, pacientes que tienen síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, que puede estar acompañado de cambios electrocardiográficos o arritmias como la fibrilación ventricular, pero que fallecen antes de que se pueda tomar la muestra de estos biomarcadores o antes de poder identificar el incremento de estos biomarcadores cardíacos. Y generalmente el diagnóstico se hace por una autopsia. En el infarto tipo 4 es el infarto periprocedimiento, y dentro de los infartos periprocedimiento tenemos tres subtipos, el infarto tipo 4A, B y C. El tipo 4A es el que se relaciona con el paciente que se va a realizar una angioplastia, y al momento de hacer la intervención coronaria se produce un aumento de los niveles de la troponina más de 5 veces por encima del percentilo 99 del límite superior de referencia, o bien aquellos pacientes en los que ha habido un aumento de más del 20% con respecto al valor de referencia post-procedimiento. En el caso del infarto tipo 4B, es aquel que se produce por trombosis del estén coronario, o bien en el tipo 4C es el que se produce por una restenosis del estén. Es decir, el infarto tipo 4 es aquel relacionado con el procedimiento, ya sea por una complicación intraangioplastia, por una trombosis del estén o por una restenosis del estén. Y finalmente tenemos el infarto tipo 5, que es el infarto que se produce en relación con una cirugía de revascularización miocárdica, en los cuales va a haber una elevación de la troponina, pero en este caso más de 10 veces por encima del percentil 99 del límite superior de referencia, o bien cuando hay una variación del nivel basal de la troponina más del 20%. Entonces fíjense que para una misma clínica, ya sea por elevación de los biomarcadores, por signos y síntomas o cambios electrocardiográficos, la fisiopatología de la enfermedad coronaria puede ser muy diferente. Pero es importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que un paciente debe tener para sospechar clínica de insuficiencia coronaria, y además cómo los distintos determinantes del consumo miocárdico de oxígeno pueden condicionar este cuadro clínico. Entonces, ya para ir terminando, porque lo vamos a ver mejor cuando veamos el electrocardiograma, es muy importante tener en cuenta que si bien el electrocardiograma es una herramienta de diagnóstico para la enfermedad coronaria, el electrocardiograma tiene sus limitaciones y solamente nos informa sobre el estado del miocardio, no habla sobre la anatomía coronaria. A su vez, la sensibilidad del electrocardiograma para detectar enfermedad coronaria es muy baja, es del 50%, y va a depender esa sensibilidad del electrocardiograma obviamente del vaso comprometido, ya que hay vasos que tienen
poca expresión electrocardiográfica, como puede ser la arteria circunfleja, del grado de obstrucción que tenga esa arteria, de que el paciente tenga o no tenga existencia de circulación colateral. Muchas veces cuando son pacientes que vienen con síntomas de angina de pecho de larga evolución, como consecuencia de esa obstrucción crónica se produce una red de circulación colateral que hace que no se genere una obstrucción aguda y por lo tanto tenga menos manifestación electrocardiográfica, y va a depender también del tipo de circulación dominante que tenga ese paciente. Entonces, finalmente, podemos decir, esto lo vamos a ver cuando veamos electrocardiograma, que desde el punto de vista electrocardiográfico, la insuficiencia coronaria se va a manifestar a través de 3 tipos de lesiones, que son la isquemia, la lesión y la necrosis. ¿Sí? Entonces, clásicamente se diferencian estas 3 fases después de que se produce una obstrucción coronaria. La isquemia es cuando se genera una reducción del aporte de oxígeno, pero que es menos de 20 minutos. Y en ese caso el daño es reversible. En el electrocardiograma vamos a ver que eso se va a manifestar como cambios en la onda T, ya vamos a ver después qué es la onda T. Cuando esa lesión o esa hipoxia persiste por más de 20 minutos, el daño aún sigue siendo reversible y va a generar modificaciones fundamentalmente en el segmento ST del electrocardiograma. Y finalmente, cuando persiste por más de 2 horas, ya hablamos de que el daño es irreversible y desde el punto de vista electrocardiográfico va a haber pérdida de vectores que se va a manifestar como ondas Q patológicas. Esto es una generalidad, les vuelvo a hacer hincapié en que lo más importante es que ustedes sepan cómo es la anatomía coronaria, qué caras del corazón irriga cada una de las arterias coronarias, cuáles son los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno y cómo diferentes situaciones clínicas como el aumento de la poscarga, el aumento de la frecuencia cardíaca, como determinantes del consumo de oxígeno pueden condicionar la cardiopatía isquémica. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver, ya les digo, en más profundidad cuando veamos electrocardiograma.